Hola, hola, hola. Bienvenidos a tu canal El Faro Informativo, el canal que te guía diariamente hasta las noticias más controversiales del acontecer nacional. Dos países latinoamericanos han sumado una victoria en la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro, y estos logros se refieren a la desarticulación de una red de contrabando y una red de instigación que el oficialismo ha querido implantar en otras naciones. Pues los delincuentes del régimen han sido identificados y de una vez te comentamos que quedarás sorprendidos al conocer dos nombres en la lista de implicados. Por eso no puedes perderte los detalles de las noticias del día y tampoco vayas a olvidar que si gustas puedes suscribirte a nuestro canal y así te mantendrás siempre al día con las informaciones más importantes del país. Pedro Carvajalino y Osvaldo Rivero, los moderadores del programa Zurda Conducta y partidarios del régimen de Nicolás Maduro, no dejan de ser noticia. Esta vez las autoridades de Bolivia revelaron presuntos vínculos con grupos insurgentes que tendrían Pedro Carvajalino y Osvaldo Rivero, moderadores del programa Zurda Conducta. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, denunció la conspiración de organizaciones presuntamente vinculadas a Nicolás Maduro. El objetivo, desestabilizar los gobiernos de derecha de la región. Los implicados habrían participado en los hechos violentos registrados en Bolivia luego de la renuncia de Evo Morales a la presidencia. El teniente coronel Óscar Gutiérrez, director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Santa Cruz, ofreció los detalles en una rueda de prensa. Aseguró que Pedro Carvajalino y Osvaldo Rivero ingresaron a Bolivia el 13 de octubre en un vuelo de Conviasa desde Venezuela. También lo hizo Facundo Morales Choifield, alias Camilo, quien es miembro activo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los defensores del régimen hicieron su registro por migración en el aeropuerto internacional Viru Viru en la ciudad de Santa Cruz de forma separada. Como una estrategia de burlar los controles de la policía y el personal de inteligencia, fingen no conocerse. Los controles los hacen de diferentes maneras, dijo. Precisó incluso que Carvajalino y Rivero viajaron en asientos separados con la finalidad de desvirtuar cualquier tipo de relación que pudiera encontrar la policía en su conducta. Ingresaron con fines desestabilizadores para generar terrorismo mediático porque es su especialidad. Son personas altamente capacitadas en cuanto a manipular las redes informáticas, manifestó. La autoridad mostró las imágenes del momento cuando Carvajalino y Rivero pasaban por los controles del aeropuerto. En el Facebook de Pedro Carvajalino existen tweets falsos de la presidenta Yanine Áñez para generar aversión en contra de ella por mensajes racistas y discriminadores. Es especialista en generar este tipo de guerra psicológica. Lo propio hace Osvaldo Rivero, acusado de atropellar a un bombero, expuso. Gutiérrez resaltó la relación amorosa que mantiene Carvajalino con Ana Rodríguez de la Rosa, hija de Alexis Rodríguez Cabello, comandante del ejército venezolano. Gutiérrez informó que entregará las pruebas a países como Colombia, Perú y Chile para que inicien una investigación porque existe una corriente de desestabilización impulsada desde Venezuela. Están tratando de desestabilizar los países. Necesitamos la colaboración para capturar a los que todavía se encuentran en libertad, manifestó. También indicó que las personas identificadas tienen antecedentes con los grupos rebeldes, además de vínculos con movimientos al socialismo Partido de Morales. El oficial informó sobre la detención de Elías Nina Piñalosa, jefe de las Juventudes del MAS en la localidad de Montero, quien tenía registros en su celular de viajes que hizo a Venezuela. Con el apoyo del régimen de Nicolás Maduro, este ciudadano habría sido adoctrinado en Venezuela, además de recibir instrucciones. No vamos a permitir que el narcoterrorismo se instale en nuestro país, afirmó. Por otra parte, las autoridades brasileñas también desarticularon este viernes una red internacional dedicada al contrabando de oro, el cual era extraído principalmente en minas venezolanas y comprado ilegalmente en Brasil. El grupo delictivo, integrado por brasileños y venezolanos residentes en el estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela, llegó a contrabandear 1.2 toneladas de oro entre 2017 y 2019 por un valor de 230 millones de reales, 55 millones de dólares, según informó la Policía Federal en un comunicado. La banda compraba el oro extraído de Venezuela o de minas ilegales del estado de Roraima y para ello contaba con la colaboración de funcionarios públicos, entre ellos un fiscal y una auditora, quienes recibían sobornos a cambio de emitir documentos falsos para certificar la legalidad del metal precioso.
El oro era posteriormente comercializado por una empresa del interior del estado de Sao Paulo que lo vendía al extranjero a pesar de los latentes indicios de irregularidades sobre el origen del mismo. Según fuentes de la investigación, el oro era exportado a los Emiratos Árabes y a la India. Y de acuerdo con la policía, tan solo en el 2018 la compañía investigada exportó más de 1.000 millones de reales, unos 238 millones de dólares en oro, llegando a triplicar su facturación en los últimos 3 años. En el marco de la operación bautizada de Hesperides, más de 150 policías salieron a la calle para cumplir 85 órdenes de prisión y allanamiento en los estados de Amazonas, Río Grande do Norte, Rondônia, Roraima y Sao Paulo. Una de las personas buscadas por la policía ya contaba con una orden de prisión expedida por la Justicia de República Dominicana por tráfico de sustancias y blanqueo de capitales y consta en lista de notificaciones rojas de la Interpol. En caso de ser condenados, los líderes del grupo delictivo podrían recibir penas de más de 50 años de cárcel de acuerdo con la Policía Federal. El arco minero del Orinoco se encuentra en Venezuela junto a la Amazonia y dentro del escudo guayanés, que es la zona geológica más antigua del planeta, y donde está a su vez el Parque Nacional Canaima, Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. En un territorio más grande que Países Bajos o Suiza, es el escenario de uno de los más escandalosos crímenes ecológicos que se están cometiendo actualmente en el mundo, producto de la extracción masiva e indiscriminada de recursos minerales como el oro, el diamante, el hierro, el cobre, la bauxita, el coltán, entre otros. A partir del 2016, por orden del dictador Maduro, se han deforestado más de 11.000 kilómetros cuadrados, destruyendo el suelo, contaminando el agua y acabando con la biodiversidad de la zona, lo cual está ocasionando un daño irreversible al planeta. Dicha devastación ambiental genera además masacres a poblaciones enteras por control de las minas, trata de blanca, esclavitud, contrabando ilegal y presencia de grupos irregulares, además de inducir un genocidio de etnias indígenas con la destrucción de sus hábitats y generación de epidemias mortales como la malaria. Todo esto en un territorio donde habitan 16 comunidades indígenas, 850 especies de aves, 257 de mamíferos, 205 de anfibios y 204 de reptiles. El contrabando que genera esta actividad es realizado por mafias políticas, organizaciones guerrilleras y cuerpos militares que sacan la mercancía por río o vía aérea. Los primeros sucesos ocurridos por obtener el control de las minas, donde desaparecieron a decenas de mineros, fueron negados por las autoridades oficiales hasta que un diputado de la zona, Américo de Gracia, se atrevió no solo a denunciarlos, sino a documentarlas y comprobar mediante la comisión especial parlamentaria que presidió. No es casualidad que dicho diputado se encuentre hoy exiliado en Italia luego de que le fue allanada su inmunidad parlamentaria y comenzara una persecución judicial precedida de amenazas verbales públicas de parte del propio Nicolás Maduro. Por la misma razón, la gobernación del estado donde se encuentra el arco minero le fue arrebatada mediante un fraude electoral sin precedentes a Andrés Velázquez, miembro del mismo partido del diputado de Gracia, la causa R. El caso es que luego de la destrucción de la industria petrolera por parte del régimen socialista, ahora la cúpula gobernante pretende sobrevivir mediante otra forma de rentismo, el minero, a costa de la destrucción del suelo y la contaminación de los principales ríos de una de las zonas de mayor biodiversidad mundial. Recordemos que Venezuela, junto a otros 7 países americanos, es uno de los países más megabiodiversos del planeta. Por tanto, es hora de que se le ponga atención a este tipo de prácticas que junto al narcotráfico ocasiona daños ambientales irreversibles en una región de estratégica importancia para los objetivos que tienen que ver con la agenda del cambio climático y la sostenibilidad. Recientemente, Maduro le regaló una mina a cada gobernador de su tendencia política en una especie de federalismo minero que busca corromper ya a todo el país. Maduro cambia oro por apoyo político, a todos niveles, incluyendo la guerrilla y los pranes. Y es como una extraña versión del mito El Dorado, pero con dolor, tragedia, corrupción, prostitución, enfermedades y un ecocidio que merece ser condenado mundialmente en el marco de la conferencia de cambio climático que tiene lugar en Madrid, a menos que la doble moral ideológica también sirva para tapar crímenes ambientales de tal magnitud. Si la señorita Greta pudiera navegar en su catamarán por el río Orinoco en Venezuela, pudiera ver a niñas de su edad prostituidas y esclavizadas que no tienen que esperar para ver un mundo acabarse. Esas niñas indígenas no son voceras del cambio climático, sino mártires de un ecocidio combinado con genocidio que todavía se mantiene impune a nivel mundial.
al punto que representantes de esas mafias mineras están brindando ahora con los ecologistas más reputados dentro de las paredes de la COP25. Con esta triste pero cruel realidad nos despedimos por el día de hoy. No olvides suscribirte y compartir. Esto fue El Faro Informativo.